Un saludo a todos. Quiero agradecer a toda la gente que está comentando, que le gusta escuchar música, pero además por algún motivo nos está acompañando y hace excelentes comentarios sobre por qué elegimos ciertos discos, se quejan de por qué nos gustan unos y no otros, y eso nos encanta. O sea, que sigan por favor. Ahora quiero retar a todo el mundo que nos ve, hagan sus listas. No es fácil. Es fácil pensar en la lista de otro y decir, te ha faltado X, ¿no? Pero es mucho más difícil. Entonces pónganos sus listas y así yo los puedo hacer mis comentarios también. Pero bueno, con ese saludo, Nico, hoy es un tema súper interesante. Para mí, en todo caso, yo lo siento como algo más de gente que de verdad escucha mucha música o que de verdad colecciona o que va más allá de lo superficial, quiero decir, de lo que todos conocemos, ¿no? Como coleccionista voy a decir, a mí, por ejemplo, me gusta Pink Floyd, empiezo a escuchar toda la discografía, empiezo a conocer todo, después me canso de todo y digo, bueno, puedo escuchar los discos solistas, Roger Waters, David Gilmour, pero después ya me canso de eso, no es que me canse, ¿no? Pero quiero ver más allá de eso y hay estos discos, así yo lo veo hoy, Nico, algo más profundo, que son ya proyectos más allá de los artistas que conocemos, que nos gustan, pero bueno, explícanos tú, Nico, ¿cómo ves la charla de hoy? Gracias, Poche. Un saludo a todos quienes nos siguen. Y voy a complementar un poquito con lo de los comentarios que has dicho, que les pedimos, les agradecemos mucho por sus comentarios, pero número uno, no somos referentes de nada, ni del rock, ni del jazz, ni de la fusión, ni de nada. Número dos, no somos expertos en nada, somos apasionados y fanáticos, y el apasionamiento te lleva a meterte cada vez con más profundidad a los temas. Pero eso es claro, y no estamos eligiendo las listas de los 10 más importantes, sino siempre lo he dicho, los que más nos gustan, los que más nos tocan el alma, los que más lo que sea, desde un punto de vista absolutamente personal y subjetivo. Eso es bueno aclarar. Pero va a ser lindo que hagan sus listas y nos compartan sus listas. Pero para entrar directamente en materia, la sesión de hoy tiene una temática extraña, diferente y bastante especial. Yo había mencionado la anterior vez que hagamos una especie de proyectos en los cuales solamente hay un disco, digamos, juntando a dos grandes. Había puesto un ejemplo específico y de ahí salió un poquito el tema también proyectos paralelos a los caminos, digamos, formales, sociales y discográficamente hablando. Yo también le he puesto una especie de subtítulo que es proyectos efímeros, es decir, que ¡pum! Y luego no tuvieron continuidad. Por algunos de esos proyectos efímeros posiblemente pudieron tener dos discos, digamos. La mayoría de los que había buscado tienen uno, hay otros que tienen cuatro. Entonces, he dicho, si tienen cuatro ya no es efímero, pues ya es más consistente. Digamos que dos se puede perdonar, pero la clave para mí es buscar uno. Siguiente aclaración, hemos quedado con Poche que no va a ser una lista que tenga un orden del que más te gusta o el que menos te gusta al que más te gusta, del 10 al uno, sino es una lista de los 10 proyectos paralelos a grandes artistas, efímeros a grandes artistas, pero sin un orden establecido. Por lo tanto, el uno podría valer lo mismo que el 10 o el 5 lo mismo que el 8. Todos están iguales y por eso que yo voy a empezar con uno que no necesito ponerle número, va a ser el primero que estoy presentando y es el disco de Anderson, Bruford, Wakeman and Howe. Y todos saben, los que siguen a Yes y los que siguen a esta banda, es que se produce aquí el desencuentro de alguna forma del nombre de Yes. Aquí están Anderson, está Bruford, está Wakeman y Howe. Solo falta Squire para hacer el line-up original, digamos, ¿no? Entonces, muchos dirían, es Yes. No es Yes, porque si fuera Yes diría Yes. Y el grupo se llama Anderson, Bruford, Wakeman y Howe. Y han grabado un solo disco en estudio. Es un lindo disco. Es un lindo disco. De aquí apunto dos temas que vale la pena recomendarles para que escuchen. El Brother of Mine y The Order of the Universe. Para nosotros que seguíamos a Yes y estábamos un poco descontentos con el 90-125, cuando apareció este dijimos, es una tabla de salvación, pero no este Squire, que para mí es lo más importante de la vida que esté en Yes. De todas formas, nunca se volvió a repetir esto, sacaron un solo disco y puedo decir que tiene un sonido particular. Suena a Yes por la voz de Anderson, pero tiene su propia personalidad. Y eso es lo que me gusta mucho de este disco, Anderson, Bradford, Wakeman y Hall. Mi primera elección en esta sesión. Excelente elección, Nico.
Me enoja mucho que hayas elegido eso porque es muy probable que yo también estaba esperanzado de que no coincidamos, pero a la vez era uno obvio. Pero voy a hablar más de ese disco después. Voy entonces con mi número 10. Con tu décima elección, Sí, sí, ahora Nico, pucha, ¿qué o te tu puedo decir? primera, ya Los no sé. órdenes personales así. He visto mis órdenes alfabéticamente, los he visto también por año. De alguna forma de presentarlos me gusta. Después te voy a contar mi orden. Pero Ya, por ahora, Vital ya. Tectons 2. Este es un buen ejemplo de muchos de estos proyectos, de tantos que es casi una banda o un género en sí solo, ¿no? En general estoy hablando de discos de fusión en los cuales hay unos 15 músicos que siempre están rotando de distintas bandas que en general para mis gustos personales son excelentes discos. Ahora, nunca los recomiendo como excelentes discos memorables o influyentes necesariamente, al igual que las discografías personales de cada uno. Quiero decir, Steve Smith es el baterista de Journey, por ejemplo, ¿no? Entonces, es De súper Jean-Luc interesante de Jean-Luc Ponty, de montón de proyectos de jazz, ¿no? Scott Henderson tenía su banda igual, me estoy olvidando el nombre de la Tribal banda, Tech, los Tribal Tribal Tech. Tech, con Gary Willis, ¿no? Y un montón de proyectos igual, y obviamente Victor Wooten, sus proyectos y los Flecktones, ¿no? Con Bella Fleck. Entonces, estas uniones no siempre funcionan. Este es el segundo disco, como ha dicho el Nico, esta es una banda o no, nunca han hecho una gira, entonces he dicho, bueno, se han juntado básicamente unos 4 días en su vida, han sacado 2 discazos, el segundo me gusta mucho más, es más, este es un discazo de fusión, así, si te gusta el bajo, la guitarra y la batería, durante todo el disco vas a disfrutar de 3 tipos que tocan increíbles sus instrumentos. Este es del año 2007, muy recomendado, Vital Tectons 2. Interesante. Yo no tengo ninguno de ese estilo en mis 10 elegidos para esta sesión. Qué bien. Porque me han parecido, o sea, no, me encantan. Me adelanto, tampoco tengo nada de Liquid Tension, que tiene solamente también dos, y es un estilo más o menos similar. Así que, pero es una buena elección la que has hecho, Poche. Yo voy a retroceder muchos años, pero siguiendo en el rock. Ese es un poquito también mi orden que voy a tratar de mantener. He empezado con Anderson, Bradford, Wakeman y Howe. Entonces, ahora voy a pasar a este disco. ¿Tú reconoces este disco de quién es? Espera, alguna vez he visto, pero no, así a primera vista no. Esta es una banda increíble que se llama Blind Fate. Es de Blind Faith, ok, ok. Blind Fate No son conozco el disco. Eric Clapton, Steve Winwood, Ginger Baker y Rick Gretsch. Sí. Es una maravilla y es una especie de pre-cream o cream, porque aquí había problemitas. Aquí están dos de cream, Eric Clapton y Ginger Baker. Pero es un discazo desde el año 69, aproximadamente, sí, me imagino que 69, carrera solista de Clapton también. Después de esto sacan otra banda, sí, que estaba en mi lista, pero no va a entrar, Derek and the Dominos, con una Sí, formación parecida. Pero este disco, si tengo que recomendarlo, lo recomiendo urgentemente. Hay un tema que está aquí que todos conocen, que es el tema que sacó Santana en el disco Inner Secrets, que se llama Well Alright. Pero la versión original de Well Alright está acá, con Steve Winwood, Eric Clapton, Ginger Baker y Gretsch. Es una maravilla y si recomiendo dos temas de este disco, está por ejemplo el Had to Be, ¿cómo es? To Cry Today y el otro que es Do You Want to Like, una cosa así, pero es un disco que hay que escucharlo completo. El último tema que se llama Do What You Like, hay un solo de batería de Ginger Baker que es increíble y además que el tempo es una especie de Take Five de Dave Brubeck en 5/4. ajá. Es súper recomendable. Nunca más se volvieron a juntar estos mismos, no sacaron otro disco. Es un proyecto efímero, Blind Fate. Qué buenísimo, Nico. Es un disco que nunca le he dado tiempo. Yo conozco otra tapa, sin embargo, con la Puede ser, tapa de los músicos, pero bueno, no lo puede ser. conozco el disco. Me has hecho antojar. Anotado Seguramente entonces. esta tapa la han prohibido por la chiquita, Es claro. supongo, ya. Supongo, no sé, pero hay otra tapa con... Esta tapa la han sacado después, seguramente, la que tú dices, ¿no? Esa es la que yo conozco, un vinilo así, sí. Pero Es bueno, una joya, una belleza absolutamente recomendable, proyecto efímero o paralelo, como lo quieran llamar. Mi segunda elección. sí, Ah, ahí bueno. está los Traveling, bien. Sí, bueno, además de las pocas cosas que tengo aquí, tengo la cajita con todas las grabaciones completas. Hay más, son 2 discos y una cuestión de videos, unos proyectos
porque fallece Roy Orbison cuando terminan de grabar, entonces hay unos cuantos proyectos después también, pero es básicamente un proyecto, si no sé si efímera es la palabra, pero rápido, digamos. Es controversial, sé que hay mucha gente que les gustan estos músicos. Bueno, tengo que empezar por decir, es quizás la mejor banda de la historia, por lo menos Totalmente. en cuanto a la cartelera se refiere. Si A vas a ver, vender un ¿quiénes están? concierto, estamos hablando de Bob Dylan, de Sí, Jeff señor. Lynne, Tom Petty, Roy Orbison, George Harrison, ¿no? Entonces, algunos de los mejores cancionistas de todos los tiempos en sus estilos o más o menos del mismo estilo. Conozco mucha gente que no le gustan estas canciones sobre todo porque son muy rápidas. Las hacen en 2 días, básicamente todas las canciones las graban en un total de 6 días, digamos, no todos los músicos, varios de ellos. Entonces, así se escucha, pero a la vez es un proyecto bellísimo de cancionistas. No es fácil para nadie componer un montón de canciones en un día. Y estos tipos se juntan y a pesar Sí. de ser distintos, lo logran, ¿no? Letras largas, letras complejas, melodías, armonías, acordes, bien tocado, buenísimo. Es una banda que ficticia, digamos, el nombre, el Traveling Wilburys, pero es sobre todo el líder número uno, el que empieza todo el proyecto, es George Harrison. Entonces Sí, se escucha mucho George Harrison al frente. Es bello sí. igual escuchar a Roy Orbison, que es como el mayor, el músico más antiguo, digamos, entonces todos lo admiraban a Roy en este proyecto en sí, pero Tom Petty y Bob Dylan juntos también es súper interesante, ¿no? Que después tocan juntos por mucho tiempo. Traveling Wilburys del año Sí, 88. 70. Ah, después, 88, ya. Si me Sí, dejas compartir o comentar dos cositas, dos aspectos de ese disco, estaba en mi lista y lo he sacado. Creo que este disco es producto de la amistad. Me parece que ha sido un poco la idea de George, ¿no? No se olviden que Bob Dylan estaba en el concierto de Bangladesh con Harrison, aunque no quería ir, al final fue. No se olviden que Jeff Lynne después hizo las antologías uno y 2, porque Jeff Lynne tenía su banda que se llamaba Electric Light Orchestra, ¿no ve? Entonces hay un poco ese tema de amistad. Y Roy Orbison, el gran compositor, sus temas más icónicos, Pretty Woman, ¿no ve? ¿No ve? sí, Pretty Woman de Roy sí, Orbison. ¿Ves? Puta. Entonces, era un poco así unos grandes, pesados gigantes que se unieron por la amistad sin ninguna expectativa de hacer una gira, de nada más que de sentarse en el estudio, encerrarse en el estudio y hacer lo que más les gusta, que es la música. Así que es una linda, linda elección, Pochi. Muy buena, muy buena. bien. Buenísimo, buenísimo. El siguiente que es parte de mi lista es uno que no está entre mis preferidos, admito, me gusta, pero no está entre mis preferidos, pero ha sido el trigger de esta sesión, ha sido el ejemplo que he puesto cuando hemos decidido la anterior hacer esta sesión, es el de Andy Summers y Robert Fripp. Es un disco interesante, poco denso, es un poco denso, pero de alguna forma se conjugan los lenguajes totalmente diferentes de Robert Fripp, el guitarrista, compositor y conceptualizador de King Crimson, y Andy Summers, el guitarrista jazzero de Police, porque venía siendo jazzero y realmente tiene un toque espectacular, un toque muy diferente además. Entonces lo he vuelto a escuchar, eso es lo lindo de estas sesiones que me hacen escuchar nuevamente todo el disco. Es un lindo disco, pero es un poco denso para mi gusto, pero ha sido el disparador de esta sesión, porque ha sido el ejemplo que pusimos, por lo tanto había que ser justos con este disco, incluirlo, digamos, en esta lista de los 10. Robert Fripp y Andy Summers. ¿Lo conoces, no? Te disco, Poche. Sí, por supuesto, y lo hemos escuchado juntos por lo menos Tienen un dos, ¿no? poco. Tienen dos, exacto, son dos. Este creo que es un poco mejor, pero es un buen ejemplo, además de discos que cuando nos enterábamos que existían, la idea de decir, oye, el guitarrista de King Crimson se va a juntar con el de Police, ¿cómo será ese sonido? ¿No? La idea es súper interesante, la expectativa de esta música, ¿no? Y la verdad, para mí, esa sorpresa de que sea extraño o denso, que no siempre sea ni Police ni King Crimson, es también lo interesante y lo oscuro de estos discos, ¿no? Pero sí, paso a mi siguiente entonces. Aquí está. Bueno, este ha sido súper difícil elegir. Estoy haciendo una tapa, que es la tapa que yo tengo. En realidad es representativa de muchas tapas, Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Estoy tal vez un poco rompiendo nuestra regla de lo que son varios proyectos, pero bueno,
son artistas que tienen carreras totalmente separadas, ¿no? O sea, Ella Fitzgerald tiene su vida y su historia, y Louis Armstrong también, al margen de cuántas veces se han juntado. Era también la única razón para hablar de este disco, de esta juntada. Quizás si hacemos la lista de nuestros 10 para la isla, podría incluir esto, es una de mis Es músicas hermoso, favoritas, ¿no? Es es hermoso hermoso. todo lo que sucede entre estos dos músicos, tanto como canta Louis Armstrong y obviamente su trompeta al lado de la increíble voz de Ella, la interpretación y la elección de estas canciones, o sea, sobre todo los temas con el Oscar Peterson trío, y era también una excusa para hablar de esa banda porque he considerado para esta sesión discos de Oscar Peterson. ¿Por qué? Porque tiene decenas de discos, Oscar Peterson o Oscar Peterson trío, con algún invitado. Stan Getz, con Jobim, con distintos artistas que han pasado por el trío, que son proyectos que nunca más han sucedido. Y en este caso, ellos son la banda de Ella y de Louis Armstrong. Entonces hacen que estos discos sean el triple de mejor, como he dicho, las interpretaciones, pero para mí la voz de Moonlight in Vermont es una de las mejores interpretaciones de Ella. Foggy Day, clásico estándar. La trompeta, el solo de trompeta es uno de esos solos clásicos. Nearness of You, uno de los estándares más lindos que existe, tocados por músicos que interpretan como nadie en la historia del jazz. En mi opinión, Ella y Louis Armstrong. Estoy hablando sobre todo de la grabación el año 57. Ella 56, y sí, Louis, ¿no? O el disco, perdón, el disco que salió en 57, me parece. Pero sí, sí. ¿cómo es, Nico? ¿Entraba o no entraba este Entra. disco? Mira, ¿por qué voy a permitir que entre este disco? No está bien entrada. Han grabado 4, ¿no? Elan Lewis Again, Porgy and Bess y uno más. Y da la coincidencia que mi programa de la quinta disminuida de este jueves va a ser justamente el vinculado a las grandes compañías de Ella. Ella con Louis Armstrong, Ella con Duke Ellington, Ella con Count Basie, Ella con Oscar Peterson, Ella con Joe Pass y Ella con André Previn. Ah, ese último no conozco, los demás sí. Es un pianista clásico, ¿no? Pero un poco ha Sí, sido justamente eso. Y yo lo he pensado poner en su momento, pero como eran 4, he dicho mejor no lo pongo. Pero es maravilloso y sobre todo el primero donde está Can't Take That Away From Me es sí. la versión increíble. Todos los temas son buenos. La rugosidad de la voz de Armstrong con la sedosidad de la voz de Ella son pues así increíblemente compatibles. Digamos, alguien diría como agua y aceite, ¿no? La rugosidad y la sedosidad son dos cosas contrarias, digamos, pero es maravilloso. Vale la pena que esté entre los discos. Y Oscar Peterson está también ahí, obviamente, con su trío. Y además, no hay que olvidar que posiblemente en algunos, no sé si en este disco, pero está el contrabajista es Ray Brown, que era Exacto. esposo de Ella Fitzgerald un tiempo cortito, pero han seguido siendo amigos y compinches musicales toda la vida. Qué bien que esté Entonces, aceptada. y ya que has pasado al jazz, yo voy a hacer una entrada también al jazz con este disco, que es Stan Getz y Bill Evans, ¿ya? Que es el único disco en estudio. O sea, esa es mi justificación. Tienen uno en vivo, el 74, este es mucho antes, este es 60 y tantos, tienen uno el 74, pero lo interesante de este disco que para mí entraba en la lista era principalmente porque, en primer lugar, es un disco maravilloso con una base rítmica atípica para los dos músicos blancos, con Ron Carter y Elvin Jones, y en algunos temas Richard Davis reemplazando a Ron Carter. Es rarísima esa formación, no es usual. Pero además porque es un lindo disco, porque eran dos músicos que tenían una cercanía muy grande, entre comillas, pero que se llevaban muy mal. Aquí no se siente mucho eso, pero donde se siente es en el disco en vivo del 74, donde el bajista, el contrabajista es Eddie Gómez, y Ok. donde dice que Stan Getz tenía un carácter absolutamente insoportable, y en uno de los, elige la lista de temas, y luego en el concierto en vivo, Stan Getz toca un tema que no habían quedado, que se llama Stan's Blues, me parece, ¿ya? Entonces Bill Evans lo mira a Eddie Gómez así para decirle, no lo vamos a acompañar. Y Bill Evans, empezando el tema, deja de tocar, y luego también Eddie Gómez deja de tocar, y lo dejan solo a Stan Getz. Y Stan Getz, para un poquito redimirse del tema, era el cumpleaños de Bill Evans, además, ese día. Le dedica un Happy Birthday to You en saxo tenor, digamos, y con eso un poco se abuena, ¿no? Es una linda historia de ese disco en vivo, pero este en estudio, 64 debe ser este, es absolutamente recomendable por dos lenguajes
tan similares y tan diferentes a la vez. Los Sí, dos blancos, Stan Getz más que todo emblemático del cool jazz, por decir algo. sí. Bill Evans es una cosa totalmente diferente. Y un acompañamiento atípico, Elvin Jones, el baterista en ese momento de John Coltrane. Ron Carter, que venía de tocar con Miles. O sea que es un disco que lo he vuelto a escuchar este fin de semana y lo he disfrutado desde el primero hasta el último tema. Encuentro efímero, paralelo, Stan Getz y Bill Evans. Qué bien, sí, creo que va a ser el primero que voy a escuchar terminando esta sesión, Es Nico, una porque no belleza, lo conozco bien. He escuchado tanto de ambos artistas, es pero una no belleza. conozco bien ese disco. Lo que sí, esa ha sido mi complicación eligiendo estos discos. En el jazz hay demasiado, o sea, demasiado del jazz son estos proyectos efímeros, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, hay buenísimos, ¿por qué no? ¿No? Pero Obviamente los de Poche, Woody Allen. perdón, Sí, perdón, Poche, hay demasiados, pero si acotas un poco el tema y dices que sean dos grandes, o sea, ahí Stan Getz y Bill Evans, ninguno es el jefe, o sí. sea, los dos están tas con tas, digamos, ¿no? En cambio hay otros donde hay uno que evidentemente es el jefe. Por eso aquí no podría entrar en esta decisión Miles Davis, porque Miles Claro, Davis siempre era el jefe. claro. Haga lo que haga, el disco de Cannibal Adderley, Miles Davis, no, él era el jefe y Sí. estaba claro que era el jefe, entonces no entra, digamos, acá. Pero cuando los dos son los jefes, ahí hay una cosa igualitaria que es hermoso escuchar. Sí, es interesante igual el nombre que termina en la tapa del disco, digamos, porque me ha venido un ejemplo, Miles Davis y Marcus Miller, Aura. Es un disco que los líderes en la tapa son ambos, digamos, ¿no? Pero bueno, discutibles. Nico, para la gente que ha llegado a ver hasta aquí, que ya estamos hablando de 4 o 5 discos, yo me estoy Sí, tomando mi vinito porque esta es nuestra charla número 10, por si acaso, estamos celebrando. oye, yo te voy a acompañar con un vaso de agua, Bien, quería decir eso en la introducción, pero me he olvidado. 10 charlas, maravilloso. Bien, buen tema para la celebrada. Entonces paso a mi siguiente disco. Por Sui Giecco. ¿Te ubicas este disco, Nico? Por supuesto que sí, estaba en mi lista, lo Ah, puedo sí. comprobar, pero me he retrocedido para elegir otro del rock argentino. Muy bien, muy bien. Lo que sé es que está saliendo una nueva edición ahora, estas semanas. Es una nueva mezcla. Hay unos videos que han salido ahí con los músicos escuchando. Se ve a María Rosa Llorio, que si no me equivoco era la esposa de Charlie en esa época, ¿no es cierto? Mientras han grabado este disco. Puede ser. Sí, está León Gieco, obviamente. Está Nito Mestre, Nito Mestre, se han juntado ¿no? recién Poche para celebrar, me parece, los 50 años de este disco. Están todos ahí y Charlie Exacto. está un poco tieso, digamos, por su salud, pero está Charlie, están todos. A ver, Sí, sí, contanos todo con algo una de ese gran disco, sonrisa. pero Y Raúl Porchetto, ¿no es cierto? Raúl Porchet. Yo he escuchado este disco, es un disco que aparecía ahí en las tiendas de La Paz, en las tiendas de CDs que conocíamos por el Prado, por la Mezcal Santa Cruz, y sí, de vez en cuando lo veía hasta que finalmente me animé porque yo era un fanático completo y total de Sui Generis. Para mí Sui Generis era la mejor banda de la historia de la humanidad. En ese momento, te estoy hablando el año 95, digamos, ¿no? Tenía 13, 14 años, y descubrir este disco era importantísimo porque significaba que Sui Generis tenía un disco más. Eso era lo más importante, ¿no? Además, León Gieco era un músico que se conoce bastante en Latinoamérica, es uno de los músicos favoritos de mi papá, entonces yo conocía bastante bien a León Gieco. Yo tenía mi propio Lo mejor de León Gieco, hay temas que me encantan, hasta el día de hoy me parece un cancionista buenísimo. Y Raúl Porchetto era como la sorpresa, digamos, para mí de ese disco. He escuchado después discos de él y son muy buenos, muy interesantes, muy extraños. Tiene discos de rock progresivo, con su voz extrañísima, súper aguda. Pero bueno, la juntada esta es extraña, es efímera, no dura mucho. Creo que hay una gira, hay un pequeño intento de ver a ver qué pasará, pero obviamente Charlie ya estaba con su mente en la máquina de hacer pájaros, en querer hacer música, entre comillas, más complejas. Habiendo dicho eso, son canciones bastante complejas igual. No son necesariamente del todo súper fácil de memorizar. La colina de la vida, el último tema, es un hit, digamos, de León Gieco, una melodía bellísima de Charlie. Es, creo, mi tema favorito del disco, digamos, ¿no? Pero me gusta todo. Hay cosas rarísimas como burbujas musicales de Porchetto, donde ahí explota su voz aguda, digamos. Pero creo que hoy por hoy es un disco clásico, no solo por el año, que es año 76, creo que lo han grabado el 75, sino porque son los superhéroes del momento también, ¿no? Es un
supergrupo por Sui Gieco, gran disco del rock argentino. Mira, yo lo he leído, lo tenía, pero no lo conozco ese disco. Soy honesto contigo y con todos, y nunca me ha llamado la atención escucharlo. Hasta su nombre me parecía bastante poco imaginativo, digamos, por Sui Gieco. Debo confesar, debo confesar que León Gieco tampoco está entre mis más favoritos, pero lo he visto ese y he pensado, así que me has dado tarea también para acabando esta charla, buscar algo de para escucharlo, porque no conozco nada. Conozco uno similar de Nito Mestre de esa misma época que hizo con 20 músicos, una cosa así, pero bueno, no está. Pero ya que has sacado ese disco, me da pie para sacar otro disco del rock argentino, entre comillas argentino, que para mí es, si tendría que poner el número uno de esta temática, es este, por todas las razones que hemos hablado. Es un discazo que es Uf, lo he Sabina Páez. pensado. O sea, este además es efímero, es un proyecto paralelo a las carreras de ambos. Además que después de este disco se sacan la mostaza y se odian hasta que se abuenan después de varios años. Es un disco súper bien hecho donde las letras, todas las letras son escritas por Joaquín Sabina y toda la música es escrita por Fito Páez. Entonces hay ahí una claridad bien interesante y nos da a pensar mal, porque uno de los temas más lindos de este disco es Cecilia, Ay, que ay, está ay, sí. dedicado a Cecilia Roth, pero la letra es Eso de te iba, Sabina. eso te iba. Cecilia dice siempre lo que piensa. Tengo en mi cama una Venus en llamas. Escribe Sabina. No sé, no tengo información precisa al respecto, pero aquí, en este disco, por ejemplo, para mí temas como Cecilia, como Más guapa que cualquiera, que además tiene a Andrés Calamaro también ahí, ¿no? Ah, Y verdad. Flores en su entierro son maravillosos. Por lo tanto, este disco es una maravilla, lo recomiendo absolutamente y entra y encaja perfectamente en esta temática Spinetta Páez, Enemigos Indy. Qué lindo disco. Y me corriges, Nico, pero es todavía del momento en el que eras muy fan de Fito, o sea, le estabas siguiendo Sí. todos los discos y el saber que iba a salir este disco ya era importante y ¿no? Lo hemos escuchado así de, está un par de Bueno, discos. yo lo escucho hasta Badalá, hasta el Abre. Cuando ya no está Badalá, no sé si es no, lo que, ya no lo sigo mucho a Fito, no sé, ya cambia mi percepción de Fito. Pero aquí está Badalá, la banda de Fito. Ese Sí, tema, Tengo una muñeca que regala besos, es una ahí locura Badalá toca musicalmente. fretless La increíbles. armonía eran dos personalidades tan diferentes, por eso hay una Sí. foto de un salero y un pimentero, sal y pimienta, porque realmente pues Fito decía, ok, ensayo a las 8 y llegaba medio yuca seguramente Sabina a las 12 menos cuarto, Mm. y Fito se Sí. quería morir. Sí, claro. Sí, hay todos. Bueno, y nosotros hemos pasado por esos años siguiendo lo que estaba sucediendo. El internet estaba todavía, no había mucha información. Entonces, para la gente de ahora quizás no sabe, busquen la pelea entre Sabina y Páez. Era pública, habían cartas, habían gente que comentaba. Es súper interesante lo que ha sucedido entre estos Es músicos, hermoso pero gracias, y sí, por suerte el disco, ¿no? y si pueden ver además un video de la reconciliación, es hermoso, porque se vuelven a encontrar, se abrazan y se besan, y la creatividad que tiene Sabina es tan grande que Ah. están en una van los dos y ven un graffiti en una pared donde dice fracaso. Y dice, mira, estos hijos de puta pensaban en nosotros cuando han escrito ese graffiti. Ese es, no sé si es Baires o es Madrid, en ese Puede DVD ser. No sé que si es después Baile de de Madrid años. donde hay se abuelan y demás. Sí, Exactamente. sí. Bueno, paso a mi siguiente. Ah, John Scofield pensa, sí, y Pam Metheny. Este igual, hay tantos de estos discos, Nico, pero tengo que buenísimo, decir, esto era importante para mí hablar porque son dos de los músicos más importantes, así en mí. totalmente. Como músico, como oyente de música, como fanático de los discos, el que se junten estos dos monstruos era importante. Creo que ya lo he dicho en algún otro disco, no siempre funcionan estas, entre comillas, juntadas de superhéroes, pero estos son músicos que saben escucharse tan bien. Es muy difícil acompañarse en el jazz a dos guitarras, ¿no? Es muy difícil elegir qué acorde vamos a hacer, qué notas extras le vas a poner.
¿no? Pero estos dos tipos, a pesar de que tocan muy distinto, de que tienen su sonido propio, hacen, creo, una amalgama súper interesante. A la vez tocan los dos mucha guitarra, o sea, se los escucha sus solos, se escucha sus estilos, se los escucha, no quiero decir compitiendo, pero creando estas canciones a través de la clásica forma de tocar un solo después de una hermosa melodía. Tenemos que decir además que el bajista Steve Swallow, uno de Sí, los señor. grandes bajistas que lo ha Y acompañado a Bill Stewart, Scofield ¿no? y Bill Stewart en la batería, que me parece que era bien jovencito cuando han grabado este disco, que es del año 94. Pat Metheny, Scofield, I Can See Your House From Here. Realmente es un disco que igual entra y es perfecto para esta sesión. Dos grandes, ninguno es el jefe, cada uno tenía su carrera, ¿no es cierto? El disco dice John Scofield y Pat Metheny, I Can See Your House From Here, es el título del disco. Estaba en mi lista y todavía está ahí dando vueltas y no sé qué voy a hacer con ese, pero es una gran cosa. Lo que pasa es que estaba, y lo confieso, estaba este y estaba también en mi lista el Song X, que es Pat Sí, Metheny y Ornette Coleman, ¿no? Pero sí, no sé todavía si lo voy a presentar o no, lo lanzo así como un adelanto, aunque Ornette Coleman para mí era hay un líder más claro, jefe. pero para mí hay Ornette un Coleman, líder claro. Creo que es sí. Pat Metheny el líder del Song X. Es así. Pero Ornette Coleman era pues el creador del free jazz. Sí, Entonces, sí, imagínate, además son dos generaciones diferentes. Cuando Ornette Coleman sacó el Shape the Jazz to Come, el 59, Metheny tenía 5 años, claro. 6. Por eso no lo he puesto. Sí, ya, bien. Bueno, continuamos entonces con tu número 6. Ahora sí me has dejado pensando, voy a ver qué hacer. Voy a pasar a este, que para mí igual este es una maravilla y voy a mostrar dos porque son dos los que hay que mostrar. Es una banda que, a pesar de que originalmente estaba como un líder único, era una banda de una totalmente efímera. La banda se llamaba Go. Ese es el disco de Go. Mira quiénes están en Go. Stomu Yamashita, Steve Winwood, Klaus Schulz, Michael Schrive y Aldi Meola. Ya. No, Este es un discazo igual absolutamente recomendable. Este es el disco en vivo y este es el disco en estudio. Los nunca he conozco los escuchado. dos. Poche, tienes que escuchar dos temas sobre todo. Uno que se llama, me ha anotado acá, el Go se llama Nature, Sí. correctamente, Crossing the Line y Man of Leo. El Ah, solo de Aldi Meola es buenísimo. Aldi Meola está todavía en este momento sin sacar su disco solista, está como parte de Return to Forever. claro. Michael Shrive venía de Santana. Stevie Winwood es el que lo he presentado con Blind Faith. Es un disco increíble porque además mezcla el funk, ¿no? Que estaban ahí haciendo funk, con los teclados rarísimos de Stomu Yamashita, Ah. galácticos. Es un funk galáctico, jazz fusión alucinante. Este disco igual no he dudado en ponerlo y como les digo se llama Go y se llama Go no porque venga del sajón de decir vamos, sino Go en japonés significa 5. Y por eso el disco se llama Go. Absolutamente recomendable. No sacaron nada más juntos, pero vale la pena escuchar. Go, Stomu Yamashita. En este disco, por si acaso, aquí dice Stomu Yamashita, Stevie Winwood, Michael Shrive. Sí, O sea, no hay un líder como tal. sí. Y bueno, Michael Shreve ese era el batero de Santana, ¿no es cierto? Claro, por Sí, supuesto. El batero de sí. Santana, que además está, el batero que en Woodstock tenía 17 años, ¿no? Sí, Cuando sí, y hace el ese es el solo año de- esto debe ser 75, 74 76. o Lo acabo de abrir. 76. Ucha, qué maravilla. Es Qué un bien, qué discazo, buena va a es un estar. discazo, hay que escucharlo urgente. Es 76, grabado en París. El disco en vivo es junio del 76, pero en estudio debe ser más o menos la misma fecha, pero es un disco que vale la pena escucharlo, tanto en vivo como en estudio. Poche, te va a encantar. Y a Bien, todos ustedes también. Nico, una pregunta. ¿Has escuchado la entrevista de Aldi Meola con el Rick Beato? Sí. Ah, no, 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 con Rick Beato no, no, no. Que le cuenta la historia, creo que le pregunta por qué ha terminado Return to Forever. O sea, estaban en su momento más alto, estaban ganando un montón de plata. Columbia estaba feliz con ustedes, dándoles un montón de plata para que graben el Romantic Warrior. ¿Por qué rompen después? Hay un disco más, el Music Magic, pero ya suena distinto y es otra banda, básicamente.
Aldi Meola dice, porque no queríamos que entre su esposa a la banda. Y Chick dice, entra su esposa o se van. Y ellos dicen, no, no, si entra nos vamos. Entonces se van porque quiere que ella sea parte de la banda. Y de hecho en Music Magic participa. Yo nunca había escuchado esa versión, me ha sorprendido Yo mucho. tampoco, y tú me has contado una versión de la unión de Return to Forever muchos años después, cuando Stanley Clark, te dijo el propio Stanley Clark, que lo querían ralear a Di Meola y quedaron solamente tres, ¿no ve? O sea, Lenny Sí, White, Chick Corea y Stanley Clark, porque al Di Meola era medio, no sé, no les caía muy bien, digo, ¿eh? sí, Eso me sí, has contado tú, y eso te lo ha dicho Stanley Clark. dijo algo así como, hay uno de nosotros que es un poco más complicado que el resto. Así Y es. estábamos, o sea, en el contexto de la charla era bien obvio, así como estábamos hablando de Aldi Meola, digamos. Exactamente, Sí. exactamente. Yo también Bueno, estoy un poquito peleado últimamente con Aldi Meola. Sus primeros tres discos, el sí, Elegant Gypsy, el Casino, el Splendid Hotel más o menos. El primero, que es con Jaco Pastorius, es bueno, un pero tema ya, después ya sí, no mucho. Un tema ya. sí, Sí. sí, Así que mira, voy a ver sí, esa entrevista con Rick Beato. sí, sí, es buenísima esa historia. Voy a continuar entonces, creo que es mi número 5. HBC, Scott Henderson, Jeff Berlin y Dennis Chambers. Igual es un ejemplo porque me gustan mucho estos discos, ¿no? Especialmente como una persona que le gustan los instrumentos al margen de la música y los grandes instrumentistas, los grandes virtuosos. Estos tres tipos son así realmente virtuosos de primera en su instrumento. Además, son ejemplo de este tipo de discos, de este tipo de proyectos. Dennis Chambers ha debido ser contratado para, no estoy exagerando, miles de estos proyectos de un solo disco en músicos de Sudamérica, músicos de Europa, que le pagan para grabar a distancia o para viajar. Entonces, realmente es un tipo que se lo ve en muchos de estos proyectos. A Scott Henderson creo que también, a pesar de que es líder de su trío sobre todo, y Jeff Berlin igual es líder, digamos, de su trío, pero ha salido de decenas de estos proyectos, sobre todo en los ochentas cuando tocaba más fusión, siempre veíamos ahí su nombre en algún disco. Tenemos que mencionar, te voy a dejar, Nico, que tú digas por qué lo conocemos en general en el mundo de la música, Jeff Berlin sobre todo. A ver, yo te voy a mencionar, no te voy a responder esa pregunta, sino te voy a decir un tema que es importante, que Jeff Berlin ha sido tu mentor y tu profesor de Sí, bajo. sí. Eso es bien importante. Pero a ver, si me das la respuesta a la pregunta, la continúo porque ahorita no me nace. ¿Cómo era? ¿Ha sido bajista de qué banda? ¿Cuál es la banda más famosa de la cual ha sido bajista? Jeff Berlin. No me acuerdo. Bueno, el mismo disco que estamos coincidiendo hoy, Anderson, Bruford, Wakeman Howe, el Ya. bajista en estudio es Tony Levin, pero Sí. en vivo es Jeff Ah, Berlin. ya. Ah, ya. Ya. Bueno, y estoy mal en lo que estoy diciendo. Es más conocido porque ha sido bajista de Bruford, en realidad, acabo de pensar. La banda Claro. Bruford ha sido bastante importante, por lo menos en el mundo del rock progresivo, ¿no? Me imagino. Y ya que has hecho una pregunta capciosa, yo hago otra Sí, pregunta capciosa. sí. ¿En qué disco está también Jeff Berlin de un ex integrante de Yes? Su primer disco profesional es de Patrick Moras. Exactamente. Ese disco lo tengo en vinilo. Sí, es súper interesante ese disco. Pero bueno, como ha mencionado Nico, he pasado unos 3 meses de clases con Jeff Berlin, un tipo súper interesante, súper complicado. Se pelea con todo el mundo, se pelea con el Victor Wooten en internet. Si les gusta el drama entre bajistas, por algún extraño motivo, Sí. busquen los dramas en Facebook del Jeff Berlin con el Victor Wooten, son buenísimos. Y además, No, como estamos hablando de chismes, y es la segunda vez que lo mencionas a Scott Henderson, primero en el primer disco con Steve Smith y con quién era el batero, con Victor Wooten. con Victor Wooten exactamente, Sí, el sí. bajista. Scott Henderson forma parte de la primera Electric Band de Chick Corea. Está en algunos temas solamente, no en todos, toca muy bien, pero no aguanta la disciplina de Corea. No aguanta. Eso dice Scott Henderson, ¿sabes qué? No, te daba las partituras en la noche para que al día siguiente toques, pero sin ningún error. Y eso no es para mí, entonces graba dos o tres temas o cuatro temas en el disco del primero, en el primer Electric Band y nunca más. Y en ese Electric Band, el otro guitarrista es un capo que no es para nada reconocido, que se llama Carlos Ríos. Sí, sí, así es. Uno de los capos de la fusión de esas Puta, épocas, ¿no? Unos discazos. increíble.
Tenemos que hacer Increíble. una sesión solo Carlos Ríos. Creo que hay unos discazos Hay buenísimos. que escucharlo con Gino Vanelli en el tema Sí, Brother to sí, Brother to Brother, Brother. con Jimmy Haslip en el bajo, Sí. Mark Crane en la batería, que era de Jethro, Wow, ¿verdad? y Carlos Ríos. Es una locura. Sí, discazo. Bueno, Nico, pucha, a veces tengo que mencionar estos nombres de estos grandes músicos porque al final ha sido mi vivencia y por qué no mencionarlo. Te he contado esta historia. Yo estaba en el ascensor con John Patitucci, uno de mis profesores durante unos meses, una experiencia increíble, un tipo así. Todo el mundo lo reconoce a Patitucci como Un señor, ¿no? gentleman. Y un gentleman. No le gusta en general comentar mucho sobre los chismes, pero no me he aguantado en la charla de la que estábamos preguntarle por qué Scott Henderson se salió del Electric Band y me respondió que no era un team worker, no le gustaba el trabajo en equipo. Y es lo único que me dijo, pero claro, después ya leyendo las historias como conecté y claro, era una época en la que John Patitucci le gustaba mucho hablar sobre su religión, un tipo bastante cristiano, y Chicorea estaba en su época igual de Scientologist. promover bastante la cientología. Entonces, creo que es lo que más le chocaba eso a Scott Henderson. Pero desde el lado de John Patitucci y Chicorea, no le gustaba que un tipo le guste tomar antes de los shows, no le gustaba un tipo tan intenso como Scott Henderson, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de ellos. Está bien. Este disco, Nico, es buenísimo, ¿lo conoces? Sí, El lo he que estoy escuchado, lo he mostrando. escuchado. Sí, 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 claro. Fusión, los tres tocan muchísimas Bueno, aquí notas. han llegado los tres, ¿no? No, no han llegado los tres, Nico. Ha llegado otro baterista. Ha llegado Billy Billy Cobham, Cobham. Billy Cobham. Sí, 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 sí. Porque se porque se enfermó, enfermó. creo, Che. Dennis Chambers estaba muy mal, entonces vino imagínate ver a Billy Cobham. Ahora, la verdad, Billy Cobham en La Paz se sentía muy mal, le costó mucho tocar una hora del show, pero bueno, ver a Jeff Berlin y Scott Henderson es una cosa increíble. Igual, el disco está buenísimo, además tocan Sí, estándares de la fusión, tocan lo he Actual escuchado. Proof, que es de Herbie Hancock, ¿no? Tocan Mysterious Traveler de Weather Report, tocan Footprints de Wayne Shorter, tiene un montón de temas que ya reconocemos. Tocan Stratus de Billy Cobham, a pesar que Billy Cobham no está en este disco, digamos, ¿no? Muy recomendado, disco de la fusión 2012 HBC. Sí, bien. Voy a pasar a mi siguiente, que tiene dos tapas. La primera tapa es de estos dos discos, Ah, no entren estos discos, Nico. pero el disco no, el disco es este. Esta tapa simplemente era para recordarnos que aquí empieza esta historia de esta banda que se llama Trio of Doom. Una banda que generó una expectativa increíble porque venían Jaco Pastorius de Weather Report, John McLaughlin de la Mahavishnu Orchestra y Tony Williams de la Lifetime, además ex Miles. O sea, una locura. Y Una locura. esta unión se da por el concierto en el Teatro Carlos Marx de Cuba, de La Habana, por eso se llama Havana Jam, los discos en vivo, pero luego sacan este Tree of Doom como un disco inclusive con temas en estudio, porque parece que los quilombos en la cabeza de Jaco ya empezaron a salir un poco acá. Y ¿Cuál en es la el orden? ¿No? biografía, sí, ¿El estudio es después? sí, el estudio es Ah, después porque estaba muy, o sea, graban algunas cosas sí. porque según John McLaughlin, Paco lo destroza todo el sonido porque estaba haciendo un solo y le pone su volumen a 11 y se distorsiona, cambia de tonalidad, hace barbaridades. Eso es lo primero que dice John McLaughlin de Mm. esta banda En el Trio of libro. Doom. Pero después él, en el libro, él mismo creo que saca esto y habla súper bien de esta banda y de la generosidad de Jaco y de Tony Williams, etcétera, etcétera. Pero para los fanáticos de Jaco y de John McLaughlin, este disco es importantísimo escuchar. La versión de Continuum en esta formación es muy linda, porque está con la Sí, armonía de la guitarra de McLaughlin. Muy linda versión. Pero este disco también dice que ya, bueno, eso dice McLaughlin en la biografía de Bill Milkowski de Jaco Pastorius, ¿no? Que ya empieza a rayarse un poco, inclusive entre las anécdotas o chismes que siempre hay, en esta tapa está, en la tapa de atrás es Jaco Pastorius, en la playa en La Habana. Este es el qué disco bueno. del concierto de Habana. Y aquí, Wow. en este disco, en una declaración, John Sawinul dice, yo le ofrecí y lo presioné a Jaco para que tome un vodka seco.
y me arrepiento porque después de que no quería, lo tomó y parece que se le cruzaron los cables, una cosa así Bueno, complicada. Claro, este disco, imagínense, en la tapa de atrás, Jaco Pastorius, digamos, ¿no? mm, Y es un disco que tiene gente, Stephen Stills, Chris Christopherson, está Stan está Billy Getz, Joel. sí, está Billy Joel, está Stan Getz, Sí, está Hubert Laws, está Arturo Sandoval, Irakere, Eric Gale, Weather Report, ¿no? Está Weather sí. Report como banda. O sea, es una locura. Pero lo interesante de esto es que la banda, The Trio of Doom, que había una expectativa increíble, porque imagínense todos ese trío, y no es lo que se esperaba por razones que cada uno tenía una motivación seguramente diferente de la música, ¿no? Para mí entra y encaja perfectamente en esta sesión porque es un disco efímero, nunca se volvió a hacer. Se grabaron en el estudio, primero es en vivo, después es en estudio. Dos temas recomendados, Para Oriente o Are You the One, también puede ser, y el Continuum, ¿no? Sí, Y sí, tengo pucha, en vinilo y tengo en edición especial también qué de maravilla. CD, es una belleza. Pero Sí. recomendable escuchar los Havana Jam del 79, Teatro Carlos Marx. Sí, me acuerdo, Nico, cuando recién, no sé si recién te había llegado o la primera vez que me mostraste la Habana Jam, era claro esta idea, esta posibilidad de que estos músicos que nos encantaba se habían juntado, o hay un festival en el que los puedes escuchar a todos, qué habrá pasado detrás de cámaras, dice que se ha juntado tal con tal. Entonces, la diferencia del Trio of Doom, que por ejemplo Blind Faith, es que el Trio of Doom no ha existido sino hasta décadas después. Quiero decir, Así es. si no conocías el Habana Jam, no sabías de estas grabaciones, ¿no es cierto? Es algo que hemos descubierto más que todo sobre el Totalmente, CD. totalmente, 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 totalmente. No le quita la validez de hablar de estos discos. Y lo Aquí otro dice es, Tree of Doom, ¿no? Está como entre sí, los músicos, dicen Weather Report, CBS Jazz All Star, Tree of Doom, Irakere y Cuban Percussion Ensemble. Pero no teníamos idea. claro, la mayoría, o sea, este concierto no era muy conocido, tenías que ser muy conocedor. Pero bueno, es un discazo. Igual, otra pregunta, ¿no recomendarías este disco a quien te pregunte, che, qué escucho de Jaco Pastorius, digamos, ¿no? O No, sea, no, no. no, tienes que entender que son estos tres superpoderes en los cuales hay unas explosiones extrañas, en las Claro, cuales no todo claro. funciona, pero para los fans, a mí me encanta este disco, me ha Bueno, encantado. Jaco en este festival está en el Tree of Doom y en Weather Report, ¿no? Claro, todavía está en Weather Report. Sí. Tremendas bandas, pero bueno, vale la pena como coleccionista que tres de los mejores de sus instrumentos vale la pena escuchar. Lo he sacado de mi lista rogando que tú hables de él. Paso entonces a mi siguiente. Ah, bien jugado, bien jugado, He supuesto que lo ibas a poner, he dicho, esto lo va a poner, he dicho por bien ahí. jugado. Ahí está, me he olvidado. Bien jugado. El Hermoso. guitarrazo, el guitarrazo Luis Salinas, Tomatito, Lucho González, hermoso por tantos motivos. Las canciones en sí están ahí, obviamente La Pesada es un, digamos, estándar hit de Luis Salinas que la toca en todo tipo de configuraciones, pero la verdad, esta es mi versión favorita porque justamente permite a otros dos guitarristas meter su estilo en el hermoso estilo de Luis Salinas, que es bien único, pero a la vez es bien jazzístico, a la vez es bien argentino, lo que quieras llamarlo. Obviamente Tomatito tiene su esencia española, flamenca, y Lucho González es una mezcla de ritmos Maravilloso. sudamericanos, tipo Peruano. peruano, que ha estado en bandas también de medio rock acústico. Entonces es un disco que vale la pena, un disco diferente, creo, en la historia de la Argentina. No es que conozca muchos discos tampoco de guitarras acústicas en Argentina, sé que los hay, sobre todo en el folclore, pero de este tipo de personas que podían improvisar, además de tocar los estándares sudamericanos, digamos, creo que es un disco único, que puede competir, si estás de acuerdo, Nico, con cualquiera de los tríos, John McLaughlin, Paco de Lucía, Larry Coriels, todos esos tríos que conocemos. Creo que este compite tranquilamente por lo único, por el sonido propio. Y además son guitarras de nylon las tres, y eso lo hace también, tiene su sonido propio en general. Discaso, el guitarrazo, que es Se de me qué año? ha, se me ha ido de la lista totalmente. No lo tenía ni en mi lista en borrador, se me ha ido. Y Del creo que 99. encaja perfectamente porque tres estilos diferentes, totalmente diferentes. Tomatito flamenco, el reemplazo de Paco de Lucía, inclusive, ¿no? Con el Camarón de la Isla, o sea, es pesadísimo, es palabras mayores hablar de Camarón de la Isla con Tomatito. Lucho González,
con Chabuca Granda, inclusive hermosísimo, un guitarrista peruano bellísimo. Yo tengo unos tríos parecidos, Vitale Baraj González, Lito Vitale, Bernardo Baraj y Lucho González, buenísimo. Pero este se me ha ido y creo que vale la pena que esté en esta lista porque es un hermoso disco y hay un video muy chistoso que si lo buscan en internet, todavía debe Parrillada. seguir. Es una parrillada, sí, la parrillada de Luis Salinas. Sí. Un disco que puede entrar igual en la lista de discos perfectos, entre comillas, discos que pones play de principio a fin, buenísimo, para charlar, para poner de fondo, para poner en tu parrillada o escucharlo a todo volumen, el guitarrazo 1999. Pero ¿has visto ese video de la parrillada? Sí, sí, es muy gracioso. Hay que verlo. Bueno, este es mi siguiente disco que va a ir al ámbito del jazz. Es Michel Petrucciani y Estaba Stéphane en mi lista. Grappelli. Igual una unión que aquí también es discutible porque Stéphane Grappelli tocaba con el eh, Hot Five, como era el grupo de No, Django de Reinhardt, Django Reinhardt, sí, sí, claro, pero se llamaba The Hot, que algo el así, nombre, sí. Hot Five The era Hot de Club, Louis The Hot Club of France, una cosa así. Increíble, y Michel Petrucciani obviamente es mucho de una generación diferente. Stéphane Grappelli ha nacido seguramente en 1908 o 10, por ahí, Argentines. Sí. y Michel Petrucciani es del 63, entonces eran cosas diferentes, pero esta unión de estos dos, con esa lógica francesa de ambos, además con el batero es Roy Haynes y el bajista es Eh, George Mraz. sí, no, tremendo George Mraz. cuarteto, Nico. Buenísimo, y esta unión igual nunca más se dio, ni en vivo ni en nada, es el único disco y es un disco que yo recomendaría a cualquiera que quiera entrar a escuchar, ya sea Stefan Grappelli y luego retroceder hasta los 50 o a Petrucciani. Pero realmente es un disco que para mí está entre los discos fundamentales de estas uniones. Sí, sí, debo decir, no es queja, pero me ha costado, he sacado Petrucciani porque tiene muchos discos así, tiene hartos discos con otro líder, pero esta es una unión muy extraña, como Pero así, a no ver extraña, sino única. con cuáles tiene Poche. Mire, así Con busco Eddie aquí. Lewis, con Eddie Lewis, Sí, sí tiene, son dos discos, ¿no? con Con Nils Eddie Henning Luz, Oster y con Nils Lee Henning Oster Konitz, Pedersen. Lee Con Konitz. Lee Kunitz, correcto. Ese lo tenía en mi lista, ese lo he tenido que Es sacar, buenísimo. ¿no? Entonces es un artista que le gusta poner otro nombre, digamos, con su papá, ¿no es cierto? También con Con el su guitarrista. papá. Sí. Conversation se llama el disco. Y lo único que voy a decir del disco que has mencionado con Grappelli, hay videos, por si acaso. Creo que es videos Sí, del documental de de Petrucciani Petrucciani. y se queja Petrucciani a la cámara porque Roy Haynes llega tarde a la sesión. Sí. Y cuando llega, si todos ya listos para tocar, sí, apenas se saca su chamarra y ya están así listos para grabar porque lo están esperando horas, ¿no? Es pequeño detalle de esa Y grabación. además de la última época de Petrucciani antes de que muera el 99, ¿no? Cercano a eso. Claro, claro, uno de sus últimos discos. Bueno, paso entonces. A ver, ¿qué nos tienes? Bueno, tengo que Claro. hablar de este disco rápidamente. Igual, algunas historias personales, uno de los momentos más lindos de mi vida. Larry Coryell fue a la escuela de Jeff Berlin, que ya hemos hablado de Jeff, el bajista, de Bruford, de Yes, de Frank Zappa, etcétera. Yo estaba en la escuela de Jeff Berlin. Entonces, Larry Coryell estaba viniendo de gira para mostrar este disco, pero el bajista y el baterista no estaban disponibles. Entonces, el bajista iba a ser Jeff Berlin, que estaba aprendiéndose estos temas de este disco. Yo le he visto estudiar a Jeff Berlin las partituras de este disco, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenía algo especial, yo lo miraba en la partitura súper compleja, ¿no? Y el batero era Danny Gottlieb, que era baterista de Pat Metheny. Entonces, en la sesión eran varios alumnos que estábamos permitidos ver el ensayo y era Steve Marcus, el saxofonista, que es un saxofonista increíble de la banda de Buddy Rich y de otras bandas. Larry Coryell es uno de los primeros guitarristas de guitarra De fusión fusión. rock, ¿no? Jazz rock. Es más, la historia de esta banda en particular dice ahí Count Reunion, la reunión, porque ellos cuentan que ellos se consideran los primeros en tocar jazz rock. Tienen su explicación porque la primera vez que Tony Williams tocó fue el 67 y nosotros el 66, ya estábamos tocando, tienen toda su historia que es totalmente válida, pero claro, al margen de que alguien estaba tocando jazz rock en un
en un bar, digamos, underground de Boston, que nadie sabía, es bien distinto que Miles Davis, digamos, esté tocando jazz fusión. Entonces, quiero decir, esa es la controversia al margen de, pero bueno, esta banda se reúne el año, ahora voy a buscar el año por el año 2001, por ahí, para sacar este disco, para recordar esa música, gracias a Steve Smith. Steve Smith es otro héroe de este estilo de música, de gente que se junta con otra, de otras bandas, de producciones de ese tipo, un baterista increíble. Y Kay Akart, hemos hablado de él, Nico, ¿te acuerdas en cuál capítulo Bajista de hemos John hablado? McLaughlin. De John McLaughlin, ¿no? Súper interesante. Bueno, entonces he podido ver este ensayo. Además, Jeff Berlin dice, bueno, me tengo que retirar un momento, vuelvo en 15 minutos del ensayo, no me acuerdo cuál era el motivo. ¿Quién quiere tocar el bajo? Entonces yo levanté la mano y quiero mencionar que yo solo tocaba bajo hace meses, ¿no? Hace 3 meses, digamos. Entonces me dio su bajo Jeff Berlin y Larry Coryell me dice, toca tan, 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 tan. Entonces toqué eso, do, y durante 10 minutos tocaron Tomorrow Never Knows de los Beatles. Es un tema, digamos, modal. Yo estaba así tocando con el baterista de Pat Metheny, tocando con Larry Coryell, y Steve Marcos fue hasta el día de hoy, creo, el mejor momento musical de mi vida. Entonces, este disco es súper importante para mí. Me conozco las canciones de Claro, memoria, he visto las claro. partituras, lo he visto al bajista en vivo, por lo menos practicar. Buen disco de fusión, extraño, distinto. Creo que vale la pena. Aquí está el 2000, exactamente el 2000. Yo estaba en la escuela Jeff Berlin el 2001. Joya, hermoso y Joya. linda historia, linda historia. ¿Lo conoces? No lo he escuchado este disco. Ah, La verdad, veo la tapa y me acuerdo que alguna vez he debido darle una pasadita, pero aquí, para que la gente sepa, los melómanos, a mí me dicen, ¿conoces este disco? Y digo, lo he escuchado. Es claro, diferente a decir lo conozco, porque cuando sí, lo, dices lo conozco es que conoces todos los temas, etcétera. Cuando dices lo he escuchado es que lo has escuchado, pero no lo conoces. Yo ese lo he sí, escuchado, pero no lo conozco y creo que vale la pena conocerlo. Bueno, me sí. toca mi disco número 10. Y para mi disco número 10 tenía pensado uno, pero a última hora he cambiado. O sea, he cambiado en los últimos Último minutos momento. Sí, y voy a poner como número sí, 10. sabía. Sí. ¿Cómo que sabía? No lo he puesto a propósito, he dicho al Nico va a poner este, va a estar Claro, sí o Bill sí. Evans y Tony Sí. Bennett, sacan dos discos, en realidad, y este CD engloba la sesión completa, digamos, ¿no? Pero es un solo proyecto, ¿no? Donde se reúnen en el estudio, y lo que me parece hermoso de este disco es que son dos lenguajes también diferentes, dos músicos de top cada uno. Estaba por poner, pero he decidido no, el Intermodulation de Ah, Bill Evans y Jim Hall, pero sí, prefiero poner este de Bill Evans con Tony Bennett, porque es un disco excelente donde tocan estándares del jazz. Imagínense la armonía de Bill Evans acompañando a un cantante. Muy pocas veces lo ha hecho. Lo ha hecho con una cantante mujer que se llama, una alemana, Mónica no sé qué, no me acuerdo el apellido. Y después no hay mucho Bill Evans acompañando a un cantante. Y dicen, hay sí. una anécdota muy linda, no de este disco, sino de que todos esperábamos alguna vez escuchar a Bill Evans con Frank Sinatra, porque si había grabado con Tony Bennett, había una posibilidad de que grabe con Frank Sinatra. Nunca se dio. Lo que sí se dio es que cuando Frank Sinatra, una vez de las tantas que estaba cantando en Las Vegas, terminó su show abruptamente y dijo, me tienen que disculpar, voy a terminar ahora, porque aquí al lado y cerca está tocando Bill Evans y tengo que ir a escucharlo. Entonces suspendió su Qué lindo. concierto y se fue a escuchar a Bill Evans. Imagínense Frank Sinatra y Bill Evans, ¿qué hubiera pasado? Pero Sí, Bill Evans y Tony Bennett, sí, absolutamente recomendable. La productora es la que hace un gran trabajo aquí, Helen King, ¿no? Es fundamental, pero es un sí. disco igual que entra dentro de la categoría de esta sesión, no volvieron a tocar nunca más, una sola vez, o sea, una sola vez en un estudio y sacaron dos discos, ¿no? Que se Sí. conjugan en uno solo después en el CD. Pero ese sería mi última elección. Han quedado en la lista afuera muchos, ese que he mostrado, uno de rock argentino que es de Tantor, una banda rarísima, igual. Pero bueno, las listas son para eso a veces, para depurarlas y que se queden los que se tienen que quedar y los que no entraron por algo será. Lo que no implica que hagamos una segunda parte seguramente, pero quiero ver cuál es tu elección número 10, Poche. Muy bien, no, hay muchos de estos discos, Nico, vale la pena que hablemos, es una linda temática porque hay muchos discos
de los cuales nunca hablarías si no fuese una temática de este tipo, digamos, ¿no? Una excepción, no, en todo caso, el de Bill Evans, el último que has hablado, ese disco vale la pena que lo hablemos muchas veces en distintas temáticas, es hermosísimo. Yo he dicho que mi disco de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong es uno de mis favoritos de la vida. Creo que el de Bill Evans y de Tony Bennett también es hermosísimo. A mí me encanta ese disco. Recomiendo que busquen, hay en video también. No es el video de la grabación, pero sí hacen una presentación como de Sí, 20, 25 minutos. Entonces, bien lindo ver y es la cómo última época de Bill Evans, ¿no? Sí, 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 Porque sí, es de 70. exactamente. Bill Evans muere en el 80, ¿no? Sí. Paso entonces. He hablado de este disco. Villa. Bueno, este lo tengo como número 2, Anderson Roof Wake My House. El Nico lo presentó al principio. Es uno de los mejores, entre comillas, proyectos, porque ya no eran músicos que estaban tocando juntos en ese momento, ¿no? Ya habían pasado buenos años desde que Anderson se sale de Yes alrededor del 80, un poquito antes inclusive del drama, por el 78, después del Tormato, ¿no? El drama es 80, el drama es 80, Éramos 80, ¿no? el Entonces, Tormato es el el último 78, con donde todavía estaba Wakeman, que también se sale de la banda. Wakeman y House, Anderson, claro. ¿no? Exacto, House se queda en la banda y Bruford ya estaba en King Crimson No, desde el año 74, ¿no? claro. Y entra Entonces, Jeff Downes y Trevor Horn. exacto, entonces ya habían pasado 11 años, digamos, desde que esta formación se junta, ¿no? Desde el Close to the Edge, para ser más específicos. Sí, Y señor. como has dicho, está Chris Squire, pero súper importante en la historia del rock, por lo menos de qué instrumentista está, Tony Levin. con quién banda, es que Tony Levin está en esto, ¿no? Hay que mencionar que Tony Levin es bajista, sobre todo en esa época de King Crimson, pero de Peter Gabriel, de John Lennon y de muchos otros, ¿no? También De viene del Alice mundo del Cooper. jazz, etcétera, de Alice Cooper, ¿no? Que lo hemos mencionado en algún video. Y como he dicho, en vivo Nico ha dicho, este es un buen disco, me gusta todo el disco, sobre todo Brother of Brother of Mine, Mine. esa canción, pero en vivo es tremendo porque tocan los temas de Yes también antiguos con un sonido de los ochentas. No se lo recomiendo a nadie, no es el mejor sonido, no es mi favorito, pero es increíble cómo sobre todo Bill Bruford adapta sus partes de Close to the Edge, de Heart of the Sunrise, a las nuevas baterías con las que estaba experimentando, ¿no? Y escucharlo a Jeff Berlin tocar esas líneas complicadas de Chris Squire, pero con sus dedos, es bien extraño, ¿no? No es Yes, no suena necesariamente mejor ni nada, pero es una formación súper interesante. Recomiendo en vivo también, como he dicho, pero este Anderson Bruce Wakeman How, buen disco. Ok. A ver, este disco ha entrado al final y de rebote, porque no lo conocía hasta antes del fin de semana. Lo he conocido recién. Y es una banda formada por Héctor Stark y Rodolfo García, que venían de Aquelarre, y Machi Rufino, el bajista de Spinetta. Y hay dos discos de Tantor. Además, en este disco los dos teclistas que se turnan son Lito Vitale y Leo Sujatovic, que Ah, después toca con Spinetta. Es un disco de fusión que me ha parecido superior, con lo rápido que lo he escuchado, a la fusión de Jade, a la fusión de La Máquina de Hacer Pájaros, un sonido pero súper avanzado, pero con un sazón argentino bien importante. Gracias a estas sesiones he encontrado esta banda que requiere escucharse, tiene dos discos, este es uno de ellos y tiene uno más, donde ya no está Machi, entra un bajista que no me acuerdo ahorita el apellido, y entra otro teclista también, no me acuerdo su nombre, pero bueno, tanto como trío, como banda, trío básica, Héctor Stark, Machi, Rufino y Rodolfo García, ¿no? ¿hay vocales? No, es solo instrumental. No, en el siguiente hay algunos temas cantados, pero este es totalmente Ah, qué bien. instrumental y vale la pena escucharlo porque realmente te sorprende muchísimo el nivel que tenían en ese momento estos músicos argentinos. Así que esta es mi última elección. Paso entonces a mi número 1. Sí, este es uno de mis discos favoritos. Lo he puesto número 1 porque quería mostrar que es así mi favorito de todas estas juntadas, que es Edgardo Cardoso y Juan Quintero. Es uno de mis discos favoritos de la historia de los discos en Argentina, a pesar de que en físico lo he buscado en todas las tiendas cuando he ido a Buenos Aires, nunca lo he encontrado. Se llama Amigo.
Entonces estamos hablando del líder de Acaseca Trío y del líder de Puente Celeste. Dos guitarras, dos voces, son dos de los mejores guitarristas que conozco y son dos de los mejores vocalistas que conozco. Entonces es súper interesante lo que pueden hacer musicalmente, pero las canciones, estamos hablando a mi gusto, poesía muy avanzada, poesía abstracta, poesía que tiene que ver con los sonidos de las mismas guitarras. Por ese lado le puedes entrar. Puede ser que te guste por las melodías. Todas las canciones tienen hermosas melodías. O es un disco perfecto de principio a fin, cómo han ordenado las canciones, pero cómo tocan la guitarra y cantan a la vez es único. No conozco gente en el mundo que tenga ese talento, aunque suene exagerado, es bien difícil encontrarlo. Entonces, Juan Quintero, Edgardo Cardoso, este disco es del año 2007. Muy recomendado, encuéntrenlo en internet. Hay videos, por si acaso, también de este disco, de una sesión en la tele, así como de media hora, que vale la pena chequear. Interesante y no lo había escuchado. Uno, Uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve. 10. Yo tengo Bill Evans, tengo Stan Getz con Bill Evans también. Anderson, no, Andy Summers, Blind Faith, Tomo Yamashita, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Anderson Bruford, 6. Sabina Pines, 7. Stefan Grappelli, 8. Tree of Doom, 9. Han quedado afuera, como decía, varios que los voy a mencionar. Eric Clapton y B.B. King, quería ponerlo. Pat Metheny y John Scofield estaba. Pat Metheny y Ornette Coleman también. John Coltrane y Johnny Hartman, que no entró. Después, hay una banda última también que hay que escucharla, que mi hijo me ha recomendado, que se llama Them Crooked Vultures. Ya, no, Hay que no conozco. escucharla. Estos, ¿cómo se traduciría? Estos buitres Buitres chuecos. chuecos, sí, una cosa así. Donde está el Kroll, el batero Kroll. Ay, Dave Grohl es, no Grohl, no es sí, Kroll, Grohl. Está John Paul Jones en el bajo. Es ya. interesante, súper denso. 2007 creo que es. Pero estaba por entrar, pero necesitaba escucharlo un poco más para tener más elementos. Pero este tanto era absolutamente recomendable. Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, qué buen tema, Nico, para charlar, porque nos da para descubrir estos bandas extrañas, estas formaciones que han existido poco tiempo. Yo igual tengo una lista enorme de la que hay discos que de verdad quiero hablar y este tema sería perfecto porque si no es difícil. Por ejemplo, Front Page. Yo pensé que ibas a hablar tú de Front Page. ¿Te acuerdas de Vidal y ese la trío? Green, Sí, de Viral Lagrin con Dominique Di Piazza, ¿no? Y Dennis Chambers que aparece en todo Dennis lado. Chambers. Después hay encuentros, por ejemplo, Milt Jackson con Oscar Peterson Trio y Joe Pass, que hay Sí. miles de esos encuentros, pero hay cosas que han sucedido durante más poco tiempo o solamente una Steve vez, Howe, ¿no? Steve Howe y Martin Taylor. Qué bueno, qué extraño, sí, verdad, verdad. Después yo pensé Rarísimo. que quizás ibas a elegir el trío de Stanley Clarke con Jean-Luc Ponty y Aldi Meola, digamos, The ¿no? Right of Ellos, Strings. Right of Strings, eso es O el interesante. otro Después, trío de los tres bajistas, Marcus Miller, Stanley Clark y Victor Wooten, Thunder. verdad, ¿No? verdad. Esa había sido bueno. Entonces, bueno, vale la pena que estiremos este tema lo más posible. De todas formas, buenísimo, buenísimo el tema, porque si no estos Para discos la quedan en la siguiente oscuridad. sesión, ¿qué cosa tenemos que preparar? Yo estoy entusiasmado de entrarle a Jethro Tull, es una de mis bandas favoritas, con los libros, ediciones especiales, y es uno de mis primeros recuerdos, igual contigo, Nico, porque hemos asistido, no juntos, pero estábamos ambos en el concierto de Jethro Tull en Bolivia, ahí en los mediados de los 90, ¿no? Entonces, si te anima, 95, si 90, podemos, no, te animas. 96. Sí, sí, es una discografía que vale la pena revisarla toda, pero para un poco divertirnos, igual creo que hacer una lista de los 10 y contarnos un poco qué es lo que más nos gusta va a estar interesante del 10 al uno, nuestros favoritos, ¿no? Anotado entonces para la siguiente Jethro Tull. Ya, bueno. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Sigan comentando, pónganos sus listas. Nos encanta hablar de música y ojalá inmediatamente vayan a escuchar algunos de estos discos, porque de hecho es lo que yo voy a hacer ahora. Entonces, ojalá les estemos contagiando esas ganas. Sigan acompañándonos. Muchas gracias. Un abrazo enorme, Nico. Chao, chao. Un gusto. Gracias.